Saludos a todos de Whiskey Papa for Romeo Bravo Kilo. Este video tiene el propósito de mostrar diferentes equipos para ayudar a los aspirantes a radioaficionados a conocer un poco más sobre lo básico del uso de un equipo de radio. Primero, y mi primer consejo para cualquier aspirante o nuevo radioaficionado es leer el manual de cualquiera de los equipos. Primero, que el manual tiene un esquemático del radio mostrando para qué o cuál es la función de cada uno de los botones o perillas. Y eso es importante. Además, que muestra el menú básico de cada uno de los equipos y así entonces usted puede manejarlo con mayor confianza. En la clase de la primera licencia de radioaficionado Technician que se está ofreciendo en Radioafición en Vivo, hablamos de algunos parámetros básicos como el squelch, el BFO o BFO, tono, repetidor, memoria, entre otros. Y este video pretende demostrar algunas de esas funciones o todas esas funciones y un poco más. Y entonces ahora vamos a comenzar con eso. Vamos a encender el radio. Handy, en este caso estoy mostrando un TIT Radio Tango Delta Hotel 8, un Yaesu FT65 y el radio móvil Icon 2730. Así que estamos demostrando dos handys o dos walkie-talkie y un radio móvil. Los tres son radios VHF UHF. 2 metros 70 centímetros. Y recuerden siempre tener a la mano el band plan o la tabla de privilegios, en este caso la tabla de privilegios. Y recuerden, en este caso, estos radios son de 144 MHz y 420 MHz. Si hablamos en metros, por el largo de onda, 2 metros y 70 centímetros. Cada radio es distinto y si pueden ver en la pantalla del Icon, vemos que tiene dos frecuencias, una en UHF y una en VHF. Igual que el TIT Radio tiene dos frecuencias en pantalla, una en VHF y una en UHF. En el caso del FT65, vemos que solamente hay una frecuencia en pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Que este radio, el 2730, el Icon, tiene la capacidad de que podemos escuchar dos frecuencias a la vez. Una en la izquierda, una en la derecha. Tenemos dos frecuencias y a la vez podemos escuchar ambas. Recuerden, como explicamos en clase, podemos hablar por una frecuencia a la vez. Así que escogemos la frecuencia en la que queremos hablar. Y una vez se oprime el PTT, tenemos que estar bien claro en cuál estamos hablando, así que tenemos que seleccionarla. Y estar claro de dónde estamos hablando. Porque muchas veces seleccionamos la frecuencia, pero queremos hablar en la otra. Y entonces ahí es donde cometemos errores. De la misma forma, con el handy o el walkie-talkie de TIT Radio, tenemos que seleccionar cuál de las frecuencias, sea la de arriba o sea la de abajo, para en el momento de apretar el push to talk o PTT, estar claro de qué frecuencia o en cuál frecuencia estamos hablando. En el caso del Yaesu, como hay una frecuencia sola en pantalla, porque este radio solamente podemos monitorizar una frecuencia a la vez, a diferencia de estos otros dos, pues no hay problema, seleccionamos la frecuencia y una vez oprimimos el push to talk, vamos a hablar por esa sola frecuencia. Eso es lo que estábamos explicando en clase. Importante, tenemos que reconocer cuál es el push to talk, que generalmente es el botón más grande que vemos en cada uno de los handy. Y en el caso del radio móvil, pues vemos que es el botón más grande que está en el micrófono. Pero tenemos una cantidad de botones tanto en el micrófono como en la careta o el frente del radio. Tenemos que reconocer eso. Otra cosa importante, hablamos del squelch. Estuvimos hablando que era el squelch. Y el squelch es esa compuerta para cortar ese ruido de fondo que tenemos en el radio, que está siempre presente, generado por la actividad atmosférica y las fuentes artificiales. Así que aquí en este caso, este es el squelch
de este radio. ¿Qué sucede? Ese es el ruido que van a escuchar. Y vamos girando la perilla hasta que dejamos de escuchar el ruido. Porque así, si escuchamos una señal débil, podemos abrir el squelch y escuchar la señal débil que tenemos en el ruido. Así que vamos cerrando poco a poco hasta que dejamos de escuchar ese ruido, y entonces ahí, cuando entren las diferentes señales de radio de alguien que esté transmitiendo, vamos a poder escucharla. Así que movemos el squelch. En este caso tenemos dos. En el caso de los handys, el squelch generalmente es el botoncito, uno de los botoncitos que tenemos más pequeños debajo del push to talk. Generalmente es el primer botoncito. Generalmente. ¿Ves? Se oprime. Y ahí se abre el squelch. En el caso del Yaesu. Y ahí abrimos el squelch. ¿Cómo ajustamos el squelch? Porque en este caso es sencillo ajustarlo, pero ¿cómo ajustamos el squelch? Debemos entrar al menú. Claro, el menú depende del fabricante. Cada fabricante de radio tiene un menú distinto para su equipo. Por eso es tan importante conocer el menú de su equipo. En el caso de Teeth Radio, generalmente el squelch es el primero. Así que entramos, vemos que dice en el squelch y usted puede cambiar el número que aparece en la pantalla. En este caso yo tengo el squelch en 3. Generalmente cuando uno compra un equipo de radio como un handy por primera vez, el squelch generalmente está en 5. Yo generalmente lo uso en 3. Eso va a depender del área donde esté, cómo le gusta que funcione su equipo. Usted va a aprender, según va utilizando su handy o su radio móvil, dónde colocar el squelch. Aparte del squelch, debemos reconocer cómo utilizar el BFO. Cuando miramos aquí, vemos en la pantalla que nos dice que está BFO, está en el BFO. Así que lo que hago es entrar la frecuencia que deseo utilizando los numeritos que aparecen en los botoncitos del radio. De igual forma lo puedo hacer en el móvil. Tengo que colocarlo en BFO y generalmente nos aparece así mismo el botón en la pantalla donde nos dice BFO o memoria. Aquí igual BFO y memoria. Y en el caso del FT65 ve que aparece la B aquí /M. Eso es que es BFO y memoria. Así cambiamos para utilizar las memorias que tenemos en el radio, esas frecuencias que tenemos grabadas en el radio, en su memoria, porque son las que más utilizamos, o si de momento preferimos entrar una frecuencia en específico para compartir con alguna amistad, amigo o cualquier persona con la que esté hablando, y entonces quiere irse a una frecuencia en específico, utiliza el viejo y entra esa frecuencia en específico que desea utilizar. Por ejemplo, escojo aquí donde quiero cambiar. Voy a BFO y entro a la frecuencia que quiera. Por ejemplo, y ya está. Y entré la frecuencia. O puedo ir a la memoria. Simple y sencillo con el toque de un botón. De la misma forma ocurre igual en el handy. Puedo entrar la frecuencia que quiera. Por ejemplo. Porque ya estaba en BFO. Si quiero ir a la memoria, simple y sencillamente oprimo memoria y estoy en la memoria. Y no los indica que estoy en memoria colocando eso de CH y el número en que lo tenemos grabado. En el caso del Yaesu, depende, nos dice que está en memoria con una M. Y cambiamos al BFO y entonces cuando estamos en BFO y no en la memoria, nos quita la M de la pantalla. Así que ven que la función depende, y es de lo que hablamos en clase, depende de cada uno de los equipos. Tenemos que estar atentos a eso.
Recuerden que estuvimos hablando también del uso del repetidor, que era importante conocer cómo colocar el tono, conocer la desviación, conocer el offset y todos esos detalles que ya mostramos en clase. Pero una cosa importante que debemos conocer es que recuerden que estamos hablando en un repetidor, así que escuchamos por una frecuencia, pero transmitimos por otra. Y eso es importante conocerlo. ¿Qué pasa en la pantalla cuando estamos en un repetidor? Por ejemplo, aquí estamos en una frecuencia de repetidor en UHF. Si uno oprime el PTT o el Push to Talk, vemos que por aquí escuchamos al repetidor, pero transmitimos por otra frecuencia. Y ven cómo cambia. Otra vez. Ven cómo cambia la frecuencia. Escuchamos por una y transmitimos por otra. Así que eso es lo que sucede cuando estamos utilizando un repetidor. Cuando estamos en una frecuencia simplex no sucede eso porque estamos transmitiendo y recibiendo por la misma frecuencia. Esa es la diferencia de simplex y repetidor. Vamos a continuar conociendo un poco más sobre el uso y función básico de los equipos de radio, pero esta es una breve introducción sobre esos temas que ya tocamos en clase. Eventualmente vamos a continuar con más información sobre el uso básico de equipos de radio. Muchas gracias, hasta la próxima.